De la tribuna, el senador Luis Sánchez Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Ernesto Cordero. Saludo, señor secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Saludo también, por supuesto, a nuestra presidenta de la Junta de Coordinación Política, Ana Lilia Herrera Ansaldo. Saludo a nuestras compañeras y compañeros senadores que con licencia y hoy ocupan otros cargos, nos acompañan el día de hoy. Gracias por estar presentes. Acudo a ustedes, compañeras senadoras, compañeros senadores, en representación de las y los senadores de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en este Senado de la República. Arribamos a la clausura del periodo ordinario de sesiones del tercer año de la 63ª legislatura, la última de nuestro mandato. Es la ocasión para efectuar un balance sobre lo realizado en los casi 6 años de trabajo legislativo. También es tiempo de reconocer aciertos, hierros, pendientes y omisiones. Hacer un balance de nuestro trabajo legislativo y de sus efectos e incidencia en la situación actual del país no es solo un asunto de hacer bien las cuentas, se trata más bien de confrontar las experiencias y los objetivos de quienes nos eligieron con lo realmente alcanzado y logrado desde este recinto parlamentario. Hace 6 años se percibía con claridad que la violencia y la inseguridad eran el principal desafío de nuestro gobierno. La gente en las calles pedía paz y seguridad. Este gobierno comenzó concertando un pacto con miras a lograr un cambio, fijando condiciones para el crecimiento y el desarrollo integral. En contraste, dentro de unos meses, este gobierno concluirá dejando una insatisfacción generalizada, distante de un pueblo, falto de justicia, agobiado por la violencia, la corrupción y la impunidad. Las 2 legislaturas en las que participamos serán ubicadas en la historia legislativa como impulsoras de transformaciones del país, cierto. Las posiciones y argumentos políticos, así como los efectos positivos o negativos de nuestro actuar, serán juzgados por la sociedad mexicana en lo inmediato. En los casi 6 años de trabajo legislativo, las diversas fuerzas políticas mostraron voluntad y madurez para acordar sus coincidencias y afirmar sus diferencias en el marco del respeto irrestricto a un ejercicio democrático, el cual es nuestro mayor activo. La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática fijó siempre su postura en cada una de las iniciativas, minutas y reformas constitucionales discutidas. Entre los temas que más importan a las y los mexicanos se encuentra la lucha contra la corrupción y la impunidad. Aquí hubo avances significativos, como la obligación para todas y todos los funcionarios públicos dejen constancia de su patrimonio, el conflicto de interés en que puede incurrir y el pago de sus impuestos, conocido como 3 de 3. Sin embargo, hoy, hay que decirlo, no es obligatorio. Sin regateo, debemos reconocer que esto fue un logro ciudadano de ese espacio de la sociedad acusado hoy como fifí, al conseguir que se incorporara en la ley y se aplicara para todo servidor público. Se construyó el andamiaje necesario para tener instituciones autónomas que investigaran y castigaran las actuaciones al margen de la ley, hasta diseñar y construir un sistema nacional para hacerle frente a la corrupción, un instrumento aún perfectible. No obstante estos avances, como ejemplo del contraste en las expectativas y realidad, esta legislatura concluye sus trabajos ordinarios sin haber nombrado al fiscal general de la República y al fiscal anticorrupción. Y de último minuto se nombró a 2 nuevos comisionados integrantes del INAI con marcado sesgo partidista,
vulnerando la confiabilidad y credibilidad de ese organismo constitucional autónomo, que es coadyuvante vital para que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione en verdad. Por otra parte, en 6 años, la desigualdad, marginación y pobreza no se enfrentó con la determinación necesaria para emprender un cambio de fondo. En su lugar, se privilegió un diferendo técnico respecto a la medición de la pobreza y se aprobó un polémico nombramiento en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. El bajo impacto de las políticas que centran los esfuerzos en apoyos asistenciales hace necesario un cambio profundo del enfoque asistencialista por uno de derecho a un ingreso básico ciudadano como forma efectiva para ejercer la libertad individual. Esto contribuiría además a eliminar la dádiva clientelar que corrompe la política y debilita a la democracia. Si las mismas políticas aplicadas desde hace 4 décadas hubiesen funcionado, México no tendría tantos millones de personas sumidas en todas las clases de pobreza existente. Por otra parte, de entre todas las reformas llamadas estructurales, la que más destacó el gobierno federal y nos diferenció de él es la reforma energética. Se confió en que sería el detonante de la inversión productiva, daría mayor impulso a la industria petrolera e impulsaría la transformación energética del país. Los que nos opusimos señalamos la falacia del cúmulo de bondades con que se vendía esta reforma al pueblo de México. Señalamos que no hacía falta privatizar a Pemex y a CFE, ya que el plan era desmantelar su infraestructura y limitar su operatividad, restringiendo sus proyectos y servir con su experiencia y estudios y fuerza laboral al negocio privado de la energía sin recibir nada a cambio. Es cierto, no se vendió un solo tornillo de Pemex, pero se deja que la empresa se oxide para que no pueda competir con los monopolios internacionales. Hay acciones que hoy se aplican a Pemex que no están en esa reforma, como son el desmantelamiento de la empresa por la falta de inversión en exploración, extracción y refinación del petróleo. En este rubro, como en tantos más, tampoco podía estar ausente el componente de la corrupción. Mientras en varios países se acusa y sentencia a funcionarios, legisladores y hasta acá en presidentes a consecuencia del más grande escándalo de la red de corrupción por el caso de la empresa petrolera Odebrecht, en México no se procesa a ningún funcionario de alto o bajo nivel. Se avala el proceder del exdirector de Pemex señalado de recibir $10 millones para asegurar contratos en beneficio de esa empresa. Compañeras y compañeros senadores, como legisladores, no solo nos corresponde presentar iniciativas, puntos de acuerdo y dictaminar y aprobar decretos. También somos la voz de quienes nos eligieron, de la representación política que nos postuló para ocupar un lugar en este recinto parlamentario. En los casi 6 años de ejercicio legislativo que está por concluir, las distintas fuerzas políticas aquí representadas nos esforzamos por privilegiar el diálogo, el acercamiento de puntos divergentes mediante argumentos y conciliación. Logramos consensos en muchas materias, destacadamente el avance en la protección de los derechos humanos de niñas, niños, jóvenes, adolescentes y mujeres, así como los migrantes y también contra la desaparición forzada, contra la tortura. En este Senado se condenó de manera unánime toda violencia ejercida contra las mujeres, la trata de personas, el vergonzoso avance de los feminicidios en el país y en los casos de acoso y hostigamiento que siguen sin poderse erradicar en México. El avance legislativo en materia de derechos humanos se le debe reconocer en gran medida a nuestras compañeras senadoras de las diversas fracciones parlamentarias. Gracias, compañeras senadoras, por ese especial énfasis en la materia. Muchas gracias. La libertad de expresión y el derecho a la información ocuparán la atención de los últimos días de este periodo ordinario, producto de una omisión legislativa, una de tantas en las que este Congreso de la Unión incurrió. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que intervenir para subsanar la ausencia de ley secundaria en materia de propaganda gubernamental. El Congreso de la Unión cumplió con expedir la ley, pero su contenido no refleja el sentido de lo establecido en la Constitución en esta materia.
La sociedad mexicana experimenta daños irreparables que laceran profundamente el tejido social, la libertad de expresión y la democracia misma. Me refiero a los asesinatos de periodistas, de defensores de derechos humanos, de jóvenes, de integrantes de las fuerzas del orden, de presidentes municipales, funcionarios y dirigentes políticos, así como miles de personas muertas en una espiral de violencia de la que el país debe salir para construir de frente un futuro mejor para México. Nuestro momento como legisladores está próximo a concluir, pero la responsabilidad como mexicanas y mexicanos por hacer de México un lugar mejor nunca debe terminar. Asumí la coordinación de mi grupo parlamentario, seguro de que la congruencia mantenida en los 5 años previos será la mejor carta de credibilidad para conducir a mis compañeras y compañeros en un momento crítico. En la representación legislativa del PRD prevaleció la calidad. En nuestro grupo parlamentario permaneció la consistencia. Esta fracción parlamentaria ha sido congruente hasta el final. A cada quien lo marcará la historia, más por sus hechos que por sus dichos. De modo que en estos 6 años el balance como expresión política no solo será colectivo, sino también individual. En lo particular, agradezco la disposición para dialogar y arribar a acuerdos cuando fue posible a los coordinadores de los grupos parlamentarios y a cada una y cada uno de ustedes que me permitieron servir en ambas legislaturas como vicepresidente de la mesa directiva durante 5 años. Mi alta consideración al presidente del Senado, Ernesto Cordero, y a la presidenta de la Junta de Coordinación Política, senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo. Sería mezquino si no reconociera la labor de quienes están siempre en apoyo de nuestro trabajo parlamentario, al equipo técnico, al administrativo del Senado y a las y los asesores, secretarias, personal sindicalizado y trabajadores en general. Gracias por desde su responsabilidad hacen de este Senado una gran institución. Reconocer también a los representantes de los medios de comunicación y a las y los trabajadores del canal del Congreso. Termino mi intervención con una paráfrasis del célebre primer ministro inglés Sir Winston Churchill. En democracia, el triunfo nunca es definitivo, ni la derrota suele ser fatal. Lo que la verdad cuenta es el tesón para seguir luchando. Muchas gracias, compañeras y compañeros. ¡Que viva México!